Honduras afronta uno de los momentos más críticos de la pandemia. Criterio de muchos expertos, lo peor, con la presencia de una nueva variante, la Delta, que cada vez gana más terreno, pero aún sin una aceptación oficial. Esta variante se ha destacado por su capacidad para replicarse más rápidamente que otras. Por ello, las autoridades no descartan que esta variante ya circule en el país, pero no confirman su presencia de forma oficial. Se ha creado una alarma en la comunidad médica y la sociedad hondureña, y es que durante los últimos días, con pruebas de laboratorio privado, el doctor Omar Videa confirmó el tercer caso de la variante en el Distrito Central. La Secretaría de Salud ha enviado una serie de muestras a Panamá y será esta semana que se va a conocer los resultados de los 50 análisis para determinar si en Honduras ya circula o no dicha variación. Salud recibió un experto en microbiología del Centro de Control y Prevención de Enfermedades que viene para hacer una visita en todos los laboratorios de virología y es el contacto con el Instituto de Georgias en Panamá. Expertos en el área de la salud sostienen que esta variante ya está atacando a los hondureños, pues toman de referencia el aumento excesivo en la positividad de pacientes y en la manera rápida que estos se descompensan una vez que se les detecta el coronavirus. Hoy está en nuestros estudios la jefe de Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, la doctora Carla Rosales Pavón. Vía Zoom, el doctor Marcos Calic, ginecólogo, con quien vamos a conversar sobre la alerta que está creando esta cepa del virus y otros puntos referentes al coronavirus y que mantienen en mucha expectativa al pueblo hondureño en términos generales. Doctora, muchas gracias por estar aquí en el estudio. Gracias por acompañarnos, de verdad. Muy buenos días. Buenos días, licenciado Jorge. Realmente, y a mi colega, al doctor Calix, allá en su casa. Es un placer para mí que usted me invite a su programa porque de esta manera usted es un nuevo colaborador para que nosotros podamos entrar casa a casa y explicarle a la población cómo está el curso de la pandemia, cómo se está generando muchos más casos, cuál es la mortalidad hasta este momento, cómo pretendemos nosotros llegar a usted por medio de la vacuna para poder tener control de esta pandemia. Si nosotros los seres humanos no nos comportamos, no obedecemos y nos ponemos a la par y le tenemos respeto a ese virus, vamos a continuar con estas cifras alarmantes, cifras que van a aumento, y no solo las cifras de positivos, sino también los fallecidos, que diariamente son más de 30 fallecidos diarios, en la cual queremos llegar a la conciencia, a la conciencia del poblador, del humano. ¿Por qué el humano? Porque esta pandemia obedece al comportamiento humano. O sea, depende de nuestro comportamiento. Si yo quiero salir de mi casa con una mascarilla, o ando en el mercado, o ando en algún sitio sin mascarilla, esto significa que si yo no me pongo la mascarilla, no estoy respetando mi vida ni la de los demás. Por lo tanto, nuevamente, gracias, licenciado. Aquí tenemos un excelente médico, ginecobstetra, en la cual también nos va a hablar la importancia por qué las mujeres embarazadas deben de vacunarse. Estaba comentando extracámara a usted que estuvimos el fin de semana trabajando y le preguntábamos a todas las mujeres embarazadas que estuvimos atendiendo el fin de semana quiénes se habían vacunado. 0%. O sea, ninguna se había vacunado. Y me dolía en el alma porque decía yo, Dios mío, si la mujer embarazada todavía está mal orientada, hoy es el día que mire este programa, Mujer Embarazada, toda la familia, es un programa educativo, es un programa para guiarle, ¿verdad? Y vamos a hablar de las variantes y vamos a hablar de estadísticas. Gracias, buenos doctora. días, licenciado. Muchísimas gracias y sí, creo que va a ser un programa sumamente educativo, y cuando digo educativo, para que la gente tome conciencia. Y la mujer que esté embarazada no solo es ella, tiene un ser también en su vientre y debe de cuidarlo y debe de protegerlo. Y una de las maneras de hacerlo, ya nuestros expertos en el tema, que son profesionales en ello, pero que el sentido común nos dice también a nosotros, eso es lo más maravilloso para una mujer, y lo digo, es decir, nos aman a los esposos, pero un hijo, una hija está fuera de lo común para toda madre. Entonces, llevar en el vientre a su hijo todas esas telarañas que les han metido en la cabeza
no, hay que vacunarse. Y se lo van a decir la doctora Rosales Pavón y el doctor Calix, a quien saludamos también en este momento. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y es un altísimo honor que esté con nosotros también la mañana de hoy aquí en El Diálogo. Muchas gracias, licenciado Zelaya. Un placer para nosotros en esta gran iniciativa que han tenido los gobiernos y tocando, pues, valga la redundancia, el tema de las embarazadas. Precisamente con la doctora Pavón estuvimos trabajando el fin de semana y es impresionante la desinformación, y yo creo que programas como el suyo deben replicarse en este momento pandémico y precisamente en este momento donde queremos incluir la vacunación masiva para todos los hondureños en particular. Tocando el tema de la embarazada, pues como yo soy obstetra, soy ginecólogo obstetra, pues es impresionante y vamos a ir abordando en la medida de lo posible, el tiempo nos dé, con la doctora Pavón, la cantidad de embarazadas y la cantidad que ha tenido acceso hasta ahora, hasta hoy día, precisamente con el tema de vacunación. Pero definitivamente ante esta nueva variante, yo creo que nos dobla los esfuerzos por los índices de mortalidad. Yo comentaba hoy con la doctora Pavón que son escalofriantes, y yo como obstetra todavía en temas de embarazo, creo que con esa nueva variable hay que estar todavía más pendientes y como quien dice, intensificar los medios de llegar a las personas, a la población mayor, a la población embarazada en particular, para evitar, porque vemos que el índice de propagación, si esto está en el país, vamos a tener casi el doble o el triple de pacientes hospitalizados y de pacientes complicados, y obviamente con pacientes, aumento de muerte por COVID-19. Entonces, es un placer para mí también estar acá y poder disertar con ustedes y ahondar todavía en el tema de la embarazada con COVID-19 y el tema de vacunación y el tema obviamente de variante Delta que definitivamente nos va a azotar en el país. Gracias, doctor Marcos Calix, al momento de saludarle y su introducción aquí en este momento en el programa. Doctora Rosales Pavón, ¿qué es la variante Delta y cómo se produce? Luego vamos a entrar un poquito más en esto de las mujeres embarazadas. En términos generales, todos debemos de vacunarnos contra COVID-19 para hacer conciencia en la población una vez más. Ustedes que son profesionales en esta área, ¿qué es la variante Delta? Sí, miren. Bueno, los virus por naturaleza tienden a duplicarse, a replicarse, ¿verdad? Este es como la mamá. O sea, va teniendo hijos, y los hijos de los hijos van teniendo hijos, entonces los nietos. Entonces así el virus se va replicando de tal manera que algunas variantes se vuelven de preocupación. ¿Por qué de preocupación? Porque causan lo que está causando la Delta, ¿verdad? Ese número de contagios que tiene la capacidad de contagiar doblemente, o sea. Y acá quiero hablarle pero muy sencillo a la población, porque dicen una nueva cepa. No, es una variante de las cepas que salen del virus. Y aquí es donde nosotros tenemos que también guiar a nuestra población, que si bien es cierto, pueden existir 10 o 20 variantes, ¿verdad?, en la réplica, pero sigue siendo el virus SARS-CoV-2 el que está provocando la enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que sí es preocupante que esté la Delta en Honduras? Claro que sí, porque la Delta tiene la capacidad mayor de contagiar a las personas. O sea, si antes contagiaba un virus, tenía la capacidad de entrar a una célula humana 2 veces, este es 4 veces más. Por lo tanto, usted tiene más riesgo de contagiarse si nunca se ha contagiado. Y si no está vacunado también, entonces tiene mucho más riesgo de contagiarse. Entonces, las variantes van a seguir. Pero ¿cómo usted para cualquier tipo de variante? Con la mascarilla. Entonces, aquí es de explicarle la variante que todavía, que yo no digo que no esté, ¿verdad? Ya laboratorios privados lo han detectado, lo único que no le han hecho secuenciación genómica, ¿verdad? No han ido a buscar el gen. Entonces, esa secuenciación genómica no tenemos esa capacidad de laboratorio en Honduras. Por lo tanto, la Organización Panamericana de la Salud nos permite, a través de todos los laboratorios regionales, enviar nuestras muestras. En este caso le enviamos al Gorgas de Panamá,
para que nos secuencien. Y una vez internacionalmente, no solo nacional, porque internacionalmente se vigila la genotipificación del virus. Entonces, ¿cómo es que van replicándose y de dónde existen las nuevas variantes de todo el mundo? Entonces, Honduras no puede mandar una prueba que no esté certificada, en el caso, o para certificarla, para decir si este es un virus tipo Delta, o sea, es la variante Delta. Entonces tiene que mandarse a secuenciar para poder nosotros también enviarlo a nivel internacional, y Honduras aparecerá, ¿verdad?, como estadística que ya tiene presencia de la Delta, pero lo tenemos que hacer de manera científica. No estoy diciendo que las pruebas que están haciendo, pues quizás, como no tienen la secuenciación, pero sí tienen una alta probabilidad. Solo nos toca que Honduras entonces ratificarla por medio de un examen de secuenciación y nosotros les estaremos comunicando. Pero mientras eso pasa, cualquier de las variantes que esté en Honduras, la única barrera se llama mascarilla. Y luego la otra acción de salud pública que estamos haciendo es vacunarse. ¿Por qué? Porque usted, ya después vamos a ir hablando los síntomas que están apareciendo según unos estudios que hicieron aproximadamente de 4 millones. ¿Qué está pasando con esta variante Delta en humanos que se hayan puesto una vacuna, que se hayan puesto las 2 vacunas y que no se hayan puesto ninguna vacuna? Entonces vamos a ver qué importancia tiene el ponerse la vacuna. Escuché a mi colega de San Pedro Sula ahora en el noticiero aquí mismo, el doctor Umaña. Sí. El doctor Umaña, que decía que teníamos 20 colegas contagiados, y eso puede darse, y con las 2 vacunas. Pero ¿qué dijo? Algo importante: ninguno está grave. Todos han desarrollado, la mayoría, solo 2 estaban hospitalizados, me imagino por observación, ¿verdad? Estar observándolos, pero ninguno tiene necesidad de oxígeno. Ninguno ha desarrollado la enfermedad de manera ni moderada ni grave. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque nos está diciendo que a pesar de que se hayan vuelto a contagiar por la alta carga viral que hay en los hospitales y ese contacto que nosotros tenemos, los que atendemos, entonces no desarrollaron la enfermedad de manera grave. Y esto es el objetivo de la vacuna, que la vacuna ante las nuevas variantes, entonces usted, no es que la variante, esta mata y esta no, es el mismo virus. El virus SARS-CoV-2 mata independientemente de la variante. O sea, mata a aquellos que no se han vacunado, que son diabéticos, que son obesos, que tienen alguna comorbilidad. Entonces, volvamos porque los quiero guiar bien hoy. La vacuna es importante, sí. Disminuye que usted desarrolle la enfermedad de manera grave. Y esto va a evitar que usted vaya a un hospital y va a evitar la muerte. No digo que no se va a contagiar, sí puede, pero ya de manera leve. 2, ante la nueva variante es importante el uso de la mascarilla, el distanciamiento, nuestro lavado de manos y el uso de gel en el caso que no tenga agua y ande en la calle, entonces ande su bote de alcohol, su bote de gel. Entonces, todas las medidas de salud pública son las mismas ante esta nueva variante, que la podemos tener, sí, pero dejemos que los científicos, que el laboratorio nos mande el resultado y científicamente les digamos a ustedes: mire, pueblo hondureño, la variante es certificada porque le hicieron secuenciación genómica. Bien, gracias, doctora Rosales Pavón. Antes de la pausa quiero preguntarle al doctor Calix, ¿produce síntomas diferentes, por ejemplo, produce síntomas diferentes a los ya conocidos esta nueva variante que podría estar circulando en nuestro país? Claro que sí, licenciado. Mire que precisamente yo revisando la serie de casos internacionales, por ejemplo, la variante Delta, según los reportes de la CDC, en Estados Unidos fue encontrada más o menos en marzo. Primer caso reportado en Estados Unidos. Recordemos que la variante Delta es una variante adjudicada en el país de la India. Se han demostrado que esto sí, recordemos que las primeras variantes de COVID-19 eran unos resfriados, no era tanto de resfriado, era más de pérdida del olfato, era más de síntomas todavía menos, pues más irregulares, por así decirlo, que por eso se hacía difícil en este momento la detección.
En el caso de la variante Delta sí son síntomas más de resfriado. Se ha asociado más pertinentemente el dolor de garganta, se ha asociado más a la coriza, a la descarga nasal y a la cefalea. Entonces vemos, y esto es muy importante, porque cuando empezamos a ver las primeras variantes de COVID-19 había mucha influenza que se presentaba, entonces nosotros podíamos caracterizarla de alguna forma. En este momento estamos viendo que sí se está presentando más como un resfriado común, pero sabemos que estos síntomas son más infectivos que otros. Recordemos que esta variante, las variantes normales tenían capacidad, tan solo individuo podía infectar con una carga de leve a moderada hasta 2 y 3 pacientes que estuvieran a su alrededor. Sin embargo, la variante Delta hemos visto que puede infectar entre 6 y 7 personas inmediatamente. Entonces vemos cómo se duplica o se puede triplicar los grados de infección. Acá lo importante es el tema de vacunas, porque sí ya se ha observado, ¿verdad? En el caso de las diferentes vacunas, las que más se han estudiado son las ARN mensajeros, como es el caso de Pfizer y Moderna, que en efecto ha reducido la capacidad o la efectividad de las vacunas contra infección, es decir, ha disminuido la capacidad de un paciente se puede infectar más fácilmente. Sin embargo, siguen produciendo buena efectividad o relativa buena efectividad para no desarrollar enfermedad grave. Hay algunos reportes, por ejemplo, de países como Israel, que sí mostraron una franca reducción en pacientes que van a ser hospitalizados y a desarrollar enfermedad grave, pero en términos muy generales, todas las vacunas, incluso AstraZeneca, tienen muy buena efectividad, incluso para no desarrollar enfermedad grave. Y es el patrón que se ha estado replicando en muchos países. Entonces sigue siendo imperante, sigue siendo completamente imperante el hecho de vacunarse, porque en otros países se está hablando que para combatir esta disminución en la reducción de la efectividad para contagiarse del virus, pues están hablando de las nuevas dosis de vacunas, como es el caso de Pfizer y Moderna, que en vista o en aras de la aparición de la variante Delta, pues están planteando ya en muy corto mediano plazo, la aplicación de la tercera dosis en particular. Entonces siguen siendo las medidas de seguridad las mejores herramientas de salud pública, pero sigue siendo de mayor prioridad, valga la redundancia, el tema de la vacunación en todos los grupos etarios y en todos los grupos o factores que presenten factores de riesgo, como embarazadas, como diabéticos, hipertensos, inmunosupresos y en general. Entonces esto es lo que podemos ver de lo que se ha observado en las últimas semanas con referente a las diferentes vacunas que se han presentado en el mundo. Sí. Perfecto, gracias doctor Marcos Calix. Estamos conversando con él y con la doctora Carla Rosales Pavón, quien es jefa de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud. Van a permitir una breve pausa. Cuando regresemos con ellos, ¿qué pasa si se confirma la presencia de esta nueva variante en el país, la variante Delta? ¿Y cuál debe de ser la actitud a asumir por parte de las autoridades y también por la población misma? Miren, este es un asunto sumamente importante. A uno le da tristeza, le da ganas de llorar, o con toda sinceridad se los digo, cuando el fin de semana murió un médico en el puerto de La Ceiba. Y escuchar a sus colegas decir, miren, por favor, vacúnense, vacúnense, porque hay gente que cree que no existe, que esto es un mito, que no es realidad, lo de COVID-19. Y dice, y el problema es que a los médicos nos llegan los pacientes, al final somos los que tenemos que estar liando con todos estos asuntos. Entonces, es muy importante, si se detecta la presencia de esta nueva variante en el país, cuál debe ser la actitud y la forma de actuar de las autoridades y también de la población en general. Regresaremos en radio, en televisión y en Facebook con nuestros invitados la mañana de hoy sobre esta temática de la nueva variante que podría estar ya circulando en el país. Pausa y volvemos con nuestros invitados. Ahora regresamos en este momento con nuestros invitados, los doctores Carla Pavón y Marcos Calix, sobre esta problemática, si realmente está ya esta nueva variante de COVID-19 en el país, qué actitud debemos de asumir y fundamentalmente las autoridades también. Muchos mensajes que estamos recibiendo. Byron Hernández Paguada dice, doctora Carla Yadira Rosales Pavón, mujer entregada a su trabajo y amor al pueblo hondureño. Por eso y mucho más razones será diputada
por Francisco Morazán para poder servir desde esa trinchera a la población. Luis Oliva, excelente trabajo que realiza la doctora Pavón, cuidando la salud del pueblo hondureño. El ingeniero Marvin Fernández Estrada, saludos, nos está viendo también. Dick Mairena, muy buena labor de la doctora Carla Pavón en esta pandemia. Saludos, bendiciones, saludos a la doctora Luciana Godoy, Elsie Padilla, doctora Carla Yadira Rosales Pavón, saludos. Bueno, muchas felicitaciones a usted, gracias. Al doctor Marcos Calix también. Y sí, sinceramente están haciendo una labor con esfuerzo, con las dificultades que implican muchas cosas. Pasa también por el aspecto de que la población como tal debe de colaborar. Por sí solo las autoridades no lo pueden hacer todo. Y la doctora Pavón, usted tuvo 2 veces COVID, ¿verdad? 2 veces COVID. Realmente que la primera vez, gracias a Dios, pues no me dio tan fuerte, pero la segunda vez ya desarrollé síntomas más, yo decía moderados porque graves es aquel que llega a alto flujo, y los míos fueron moderados. Yo necesité oxígeno, pero no necesité esa gran carga y también no necesité ir a un hospital. Fue tratado, bueno, la verdad es que mi esposo no me quiso dejar en el hospital cuando le dijeron, vamos a dejar a Carla en el tórax. Pero la verdad es que si hubiese sido necesario, que yo lo hubiese visto como bien necesario, yo creo que ni él me hubiese detenido porque hay que ser responsable. Claro, claro. Pero manejé, porque todavía manejaba saturación de 93, 92. Ya una vez, si él ya acostadito a la par me dice, te llevo, me dijo. Porque ya me miraba con 89 de saturación. Entonces yo le decía, no, todavía soporto. Sí. Eso creo que también la familia, yo lo he dicho, claro, y lo vuelvo a decir, es importante hacerle una videollamada, estar en ese contacto familiar. Los pacientes que no ven a su familiar están desesperados, un padre de familia que no sabe si va a salir, una madre de familia que no sabe si va a salir, un hijo, o sea, es desesperante. Y yo lo he dicho a la ministra, hagamos algo de humanidad, porque esto se trata también de ser humano. Y tener un paciente en un hospital que no sepa la familia, de que no, si llama, que mire que llame este teléfono y no le contesten, es desesperante. Yo creo que debemos hacer algo al respecto de cómo transmitirle cómo está la salud de un paciente en un hospital COVID al paciente de afuera, porque mire, están todo el día allá afuera, sí, esperando una respuesta. Entonces yo creo de que también seamos proactivos, pongámonos en el zapato del paciente, en el zapato del familiar del paciente, porque esto es dramático, Jorgito, esto es dramático, créalo, se nos parte el corazón, pero también ahí está, Dios nos manda que seamos obedientes. Mire, en la obediencia hay vida, pero en la desobediencia hay muerte. Entonces aquí también hay que decirle a nuestra población, no vea colores políticos en esta pandemia, no vea que si al rojo le va a pegar y que si al azul no, o al azul sí le va a pegar. No, esto nos ha llevado, hermanos hondureños de todos los colores políticos. Aquí es donde nosotros los hondureños tenemos que ser hermanos hondureños, así como nos unimos cuando la selección de Honduras juega. Es ahí, juguemos todos contra el virus. O sea, vamos contra el virus. Nuestro enemigo común se llama SARS-CoV-2. Nuestro enemigo no son los médicos, no es el personal de salud, no. Nuestro enemigo común se llama SARS-CoV-2, o sea, COVID. Y si nosotros todos nos unimos, madre de familias que yo veo que los niños se están contagiando aún más, los llevan al mall sin mascarilla, los llevan a cumpleaños sin mascarilla, los llevan al campo sin mascarilla. Y créalo, que yo digo, Dios mío, ¿será que es que creen que el niño es extraterrestre, que no es un humano? El virus necesita una célula humana para poder penetrar. Y es aquí donde nosotros hacemos el llamado. Madre de familia, ni a la pulpería, ni a comprarle una libra de arroz, una libra de azúcar a su hijo. No lo mande sin mascarilla. Usted inmediatamente anda a comprarme vos una libra de azúcar. Hijo, ponete la mascarilla, porque usted no sabe quién está vendiendo. Si la que está vendiendo está sin mascarilla, ahí le puede pasar el virus a su hijo. Y los niños, algunos lastimosamente, se complican mucho más cuando no tienen su sistema inmune como lo debería de estar, estable.
Entonces aquí es un llamado, más de conciencia, un llamado a la población hondureña, vacúnese, vacune, hay vacuna, hoy sí que hay vacuna, realmente hoy tenemos vacuna. ¿Quién tiene, yo le decía, quién tiene la bola del juego? Son los hondureños tienen que ir a vacunarse a todos los centros de vacunación que hay. El fin de semana bajaron a 18 años en algunos departamentos. Esperamos que aquí en Tegucigalpa poco a poco van a ir haciendo que van a ir bajando y bajando, y me dirán, ¿por qué, doctora, no abren todas? Porque no queremos desorden, queremos que la vacuna que va llegando se vaya aplicando a medida que va llegando. Mire, estábamos preocupados, todos, por la Sputnik. Ahí está el Sputnik, ahí está la Sputnik. Ahora, ¿qué nos toca? Ir a buscar la vacunación, esperar las noticias, porque ustedes dan en estos noticieros a dónde se va a vacunar con la Sputnik, y ahí estamos. Quizás estaba retrasada, pero llegó a tiempo, ¿verdad? Dios creo que ha sido bueno con nosotros, siempre ha sido bueno, siempre están los ojos de Dios sobre este país, y no seamos incrédulos. Creamos que todas las cosas van a salir bien, pero con la obediencia. La obediencia de la población es importante, y yo por eso quiero, después de que participe el doctor Calix, porque yo aquí sí quiero que él me ayude, porque el experto en ginecología y mujeres embarazadas es él. Y yo aquí es donde digo, bueno, con las disculpas del caso, él es el experto, yo soy epidemióloga, pero él es mi colega en ginecología, y yo quiero que le hable a aquella mujer embarazada, que tome conciencia por qué sí se debe de vacunar, que ya deje de estar leyendo esos Facebook o deje de estar viendo en las noticias que los antivacunas son los que llevan esa mala información. Ninguna mujer embarazada se nos ha complicado después de la vacuna, ninguna. Pero sí, las mujeres embarazadas se nos han muerto y las puérperas se mueren más. Entonces aquí es donde yo quiero que le enseñemos unas estadísticas para que vea de que no estamos hablando por hablar. Correcto, doctora. Y bueno, y tenemos así, como vimos después de la pausa, concluir ya siempre con esto de las mujeres embarazadas, porque queremos hacer énfasis en el llamado a cualquier joven que esté embarazada en este momento, cualquier mujer que esté embarazada, y se los dice el doctor Calix, que es experto, como ha indicado la doctora Rosales Pavón en este momento. Vacúnense, por favor, que no van a tener más que la posibilidad de darle mayor seguridad a su bebé, mayor protección a su hija o su hijo. Eso es importante. Antes, porque lo vamos a tocar, bueno, doctor, que en esta variante sí se confirma lo que apuntábamos cuando íbamos a la pausa, y primero es la culpable esta variante del incremento de los casos de COVID en el país, número 1, y número 2, ¿qué actitud debemos asumir como población y las autoridades en el caso que se confirmen oficialmente estos nuevos casos de Delta en el país? Bueno, esa es una hipótesis. Obviamente se están haciendo grandes esfuerzos, obviamente para tener las pruebas pertinentes y poder detectar si es esta variante. Pero es que yo creo que acá las medidas no deben ser en base a una variante Delta, una variante Alfa, Beta, Gamma, más que las medidas siguen siendo las mismas. Y yo creo que todo parte de la conciencia de la gente, porque aquí teníamos un enorme problema hace unos meses porque no había vacuna. Hoy día tenemos vacuna y es un montón de gente que no se quiere vacunar. Sigue siendo las mismas estrategias, son exactamente las mismas estrategias. Cuando ustedes revisan los planes de manejo, los protocolos de manejo de salud pública de países desarrollados, como es Estados Unidos, como es en Europa, se van a dar cuenta que sigue siendo la vacunación el as de oro para tratar esta enfermedad. Vamos a tener mayor número de casos si es una variante en efecto, si la hipótesis se concreta, porque ahorita hay 3 casos y vamos a ver cuántos salen, y obviamente no estamos exentos de que vayan a haber una propagación exagerada por el alto nivel de infección y de contagios con esta variante, en efecto, pero las medidas siguen siendo las mismas. Eso hay que dejárselo claro a toda la población general, que si usted está es un grupo de riesgo o si usted ya está en esquema de vacunación, tiene que acudir. Aquí hay una dicotomía importante, licenciado, que prima en muchos países tercermundistas y nosotros no nos apartamos de ella. Y es como dicen coloquialmente, que a veces le tenemos más miedo al remedio que a la misma enfermedad. Yo quiero decir a la gente que está en casa, es que usted no se va a morir por ponerse la vacuna, se va a morir de COVID-19.
Y ha sido una infección que con esta nueva variante, si de producirse cierto lo que estamos nosotros como expertos creyendo, usted ya no se va a morir en 20 días, en 15 días, se va a morir en menos, porque estamos viendo que las complicaciones de un promedio de 10 a 12 días están acortándose entre 4 y 6 días con esta nueva variante. Desarrollan más enfermedad pulmonar grave, hipoxemia y falla multiorgánica en los primeros 5 días. Es una variante sumamente agresiva y sumamente contagiosa. Entonces, usted no se va a morir por una vacuna. La revisión epidemiológica y estadística de casos nos ha dicho que la gente no se está muriendo por vacunar. Es más, se está viendo que aquellos que están vacunados se ha reducido, valga la redundancia, un sinnúmero de números de mortalidad. Entonces, muy importante usted que está en casa. Ya más adelante vamos a hablar de las embarazadas, pero usted que está en casa y usted ha permitido que le allane su mente cierta desinformación en relación a la vacuna por algún estigma social, religioso incluso, esas son cosas no ciertas. Debe usted apegarse a lo que dice la ciencia en relación al cuidado humano, en relación a la aplicación de la vacuna. Se va a morir de COVID-19. Si usted no se vacuna y usted es un grupo de riesgo, se va a morir por COVID-19. Y se va a morir rápido, porque nuevamente esto no estamos exentos. Hoy es la variante Delta a la que le estamos teniendo miedo, pero este virus es tan mutable que en aras del tiempo podemos tener 20, 50 mutaciones, etcétera, etcétera. Entonces usted está en casa, hágase conciencia y acuda al centro más cercano, más si usted tiene alguna condición, si es diabético, hipertenso, inmunosupreso, cualquier enfermedad inmunológica, tiene que acudir a los centros de vacunación. Y a ustedes que están jóvenes también, a pacientes jóvenes, a los que ya se están incluyendo en los esquemas de vacunación también. Vemos que con esta variante se ha observado que ataca más, o llega a población más joven y llega también a afectar, o sea, a elevar los índices de mortalidad de población jóvenes, incluso menores de 30 años. Entonces, todos estos datos que estábamos mirando aquí es para que usted que esté en casa haga conciencia, siga todas las medidas de bioseguridad, intensifique las medidas de bioseguridad, con el uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento, etcétera, etcétera, pero que sobre todo haga conciencia en relación a la vacuna. Tiene que vacunarse. Aquí no hay otra forma que la vacunación masiva. Hemos visto países nórdicos, hemos visto países incluso orientales que han disminuido, que ya se pueden incluso reunir en estadios, en eventos deportivos, en eventos de multitudes, porque han logrado vacunar masivamente y el efecto rebaño ha sido increíble. No hay otra forma, otra vía. Si usted está en casa, definitivamente que el mejor consejo que le puedo dar es vacunarse y la mejor vacuna es la que se tiene a mano. Todas tienen muy buenas efectividades, incluso Honduras ha hecho grandes esfuerzos. Hemos tenido ya vacuna rusa, hemos tenido vacunas de diferentes tipos, de vector viral, hemos tenido ya ARN mensajero. Hoy a las embarazadas le estamos aplicando Pfizer, que es ARN mensajero, que tiene la mayor observancia en relación al tiempo y la que mejor efectos hemos tenido. Entonces, vacúnense. Eso es lo que quiero llevarle hoy día hasta su casa, independientemente de su edad, su condición, vacúnense. Gracias, doctor Marcos Calix. Vamos a ir a la pausa. Al volver, estadísticas, la positividad, la mortalidad con esto de COVID-19 y el mensaje de nuevo. Porque a veces es importante estarle remarcando y remarcando. Las mujeres embarazadas, por favor, tienen que vacunarse sin temor de ninguna naturaleza. Vacunarse. Regresaremos con nuestras invitadas, radio, televisión, en Facebook también, los doctores Carla Pavón, Marcos Calix, dándonos estas explicaciones, orientaciones y educándonos, ayudándonos para que tomemos conciencia en que el COVID es una realidad en el mundo y que está matando a muchísima gente. Vamos a la última pausa y volvemos en la parte final del diálogo la mañana de hoy en este comienzo de semana. Nuestro país afronta uno de los momentos más críticos de la pandemia en este instante y nuestros invitados están ilustrándonos, dándonos consejos en general de cómo actuar en estos momentos tan complicados. Si colocamos por favor, compañeros, las estadísticas
la positividad de los casos en el país, para que lo comente la doctora, igual el doctor que nos acompaña, nos hacen el honor de acompañarnos la mañana de hoy. Situación epidemiológica 2020-2021, doctora. Así es, si usted ve, yo les traigo una comparación, lo que fue el 2020 al 2021. 2020, y eso que ya llegamos casi al 1.000.000 de muestras en los laboratorios, entre PCR y antígenos. Pero si usted ve el 2020, llegamos a 125.557 casos que pudimos captar, ¿verdad? Muchos quedaron como asintomáticos, muchos no se hicieron muestras, quizás sea el doble. Pero acá ya hemos sobrepasado ese número de contagios. Este año llevamos 190.678. Y esto es porque también las nuevas variantes han tenido su papel protagónico. Pero nosotros los hondureños también, el año pasado me podrán decir muchos colegas, doctores, que estábamos confinados y no salíamos tanto. Ahora estamos saliendo, todo el pueblo hondureño estamos saliendo, pero podemos salir con la mascarilla, podemos ir a trabajar con la mascarilla, podemos compartir y luego distanciarnos 2 metros, ¿verdad?, para comer en los trabajos. Y yo creo que el autocuido es importante aquí en esta mañana, porque vean ustedes que el año pasado tuvimos 3.234 fallecidos. Las funerarias me decían y nos siguen diciendo, doctora, pero vendemos más ataúdes. Yo no digo que no. ¿Tenemos un subregistro? Claro que sí, en todos los que no somos epidemiólogos y somos de unidades de vigilancia, claro que hay subregistros. ¿Por qué? Porque se mueren en casa, se mueren en hospitales privados y cuesta que manden la información o los familiares. Yo les voy a decir, aquí tenemos un departamento que si se muere en casa, usted no llegue ahí para levantar el cadáver. Solo este año llevamos 5.139 fallecidos por COVID, 5.139 familias que han visto esa cruda realidad. Mire usted la positividad, cómo ha ido en ascenso, licenciado Jorge. Mire usted, de venir de 30, venir de 28%, hoy estamos estamos 55% de positividad. Usted me dirá, doctora, ¿y qué significa este 55%? Población hondureña, de los 100 pruebas que yo hago en un laboratorio, de 100 pruebas que yo hago en el laboratorio nacional, a nivel nacional, 55 personas han salido positivas. O sea, de salirme 2, 3 positivas, hoy de cada 100, hoy me salen 55 personas. O sea, si me salen 28%, me está diciendo que 2 a 3 personas, o 30 10, personas de 100, ¿verdad? 2 de 10. Pero esto me está diciendo que de 100 pruebas que yo hago en el laboratorio, 55 personas me están saliendo positivas. Y esta es una pirámide que yo la comparo porque usted ve la concentración de quienes se enferman más, son los jóvenes. Vea usted que se le grabe esta pirámide. La concentración donde está más altito, donde está esa grada más ancha, y las mujeres y varones, usted ve esa concentración de entre 29 a 39 años, esa es la concentración de los que más nos enfermamos. No significa que los que más nos enfermamos somos los que más nos morimos. Y esto me preocupa todavía, aún más, porque ya días venimos vacunando a los tercera edad y siguen siendo los tercera edad ese grupo de edad que se nos muere. Esto significa que no todos mis viejitos se han ido a vacunar, no todas las personas de 50 años se nos han ido a vacunar, habiendo vacuna para ellos, por el amor de Dios. Si me pasan la otra gráfica, tal vez me ayudan ahí para que podamos ir viendo. Vea usted esa gráfica de mortalidad. El año pasado, donde usted mira como un cerro, ahí, que yo quiero que explicarle, esas eran las muertes del año pasado. Pero mire, este año ha sido constante esa mortalidad. Una mortalidad que diariamente yo estoy todos los días informando, se nos están muriendo más de 30 personas, 38 personas, 40 personas a nivel nacional, todos los días, licenciado. Eso no ha parado, no ha parado. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos a vacunar todos.
En este momento que la compañía Pfizer lo ha estado diciendo que semanalmente va a enviar vacuna, es el momento que usted vacune a su familia, a su papá, a su mamá y a sus hermanos, a todos. Llévelo, convénzalo que si no estamos vacunados no queremos verlo en esa gráfica. Siguiente. Usted puede ver en esa gráfica al revés, el pastel, lo podría decir, o la gráfica, la pirámide, al revés. Allá se estaban enfermando, eran más anchos en las edades de los jóvenes. Vea usted quiénes se mueren, los grandes, los de 50, sí, los de 60, los más grandes, pero algo que estamos viendo que se está muriendo gente de 30 años, 40 años. Lógicamente los jóvenes más jóvenes se mueren menos, no es que no se mueren, hay estadísticas de jóvenes, de niños que han muerto, pero vea usted la concentración donde más muertes hay. Les estamos hablando ahora, mire, ver de 40 a 49 años, hombres así fuertes, que los miramos en una cama, irse por una insuficiencia respiratoria, aquellos que pueden ser productivos en este país. ¿Por qué? Porque quizás tenían un poco de obesidad, tenían alguna hipertensión o alguna diabetes, y mire, terminaron falleciendo. ¿Qué significa? No puedo coincidir que un hipertenso, que una persona diabética, una persona obesa no esté vacunada en este momento porque se le ha aperturado la vacuna para todos ellos. Hay que ver que un gran esfuerzo han realizado. Al inicio era difícil. Era como cuando, ¿se acuerda cuando comprábamos frijoles, que hubo una escasez de frijoles? Claro, que la teníamos que comprar con cuña, que decía, cómpreme azúcar y le vendo frijoles. Así era con la vacuna, así era con todos los productos o los reactivos de laboratorio, con todos los insumos. ¿Por qué? Porque el mundo entero lo estaba necesitando. Y yo le voy a decir una cosa, imagínese usted que en el Banasupro solo haya una lata de leche, usted es la mamá, y usted que se la va a vender al vecino, se la va a comprar para su hijo. Así eran en todo el mundo. No le iban a vender a Honduras sabiendo que ellos tenían necesidad. Claro, y esto se movió así. Mayor, y aquí, bueno, aquí vengo y lo meto en lo espiritual. Aquí vio Dios nuestro egoísmo como ser humano. Haber dicho el Señor desde allá del cielo, así están las cosas, así estamos actuando, no con solidaridad, porque era un momento de solidaridad que nosotros necesitábamos esa vacuna. Mire, quería enseñarle a las mujeres embarazadas, aquí al doctor Calix. Mire, doctor Calix, cómo tenemos la estadística por semana epidemiológica, las muertes. Las muertes en embarazadas llevamos 21 pero solo embarazadas. Estamos hablando de 21 muertes. Y si usted se fija, semana 7, semana 8, semana 9, 1. La 10 descansó, o quizás que no 11, la hubo, 12. Pero la hubo en la 13. Las que no se murió en la 10, se murió en la 13. 2 muertes, en la 14, 2 muertes. Prácticamente una muerte por semana. Una muerte materna por COVID en la semana. ¿Por qué? Mire las últimas 3 semanas. 30, 2 muertes, la 31, 3 muertes. Ver 3 muertes, doctor Calix, no sé si usted quiere ahondar a ver 3 muertes a la semana de mujeres embarazadas. Usted lo dijo en la mañana, es preocupante que nuestras mujeres embarazadas no estén llegando a vacunarse porque se nos están muriendo. Doctor Calix. Doctor, por favor. Quisiera que alguna vez tuvieran la oportunidad de ir a una sala COVID, porque si es más cruento entrar a una sala de adultos, no digamos de una mujer embarazada. A mí particularmente me tocó atender un parto el fin de semana con la doctora de una paciente COVID positiva durante el embarazo, que a Dios gracias y se le pudo dar con la atención inmediata y correcta. Son escalofriantes las cifras. Hoy llevamos 89 muertes, más adelante vamos a ver otras gráficas, en total, muerte materna hasta la semana 32. Sí. Y nos asusta ver 21 mujeres muertas embarazadas, pero espérese ver las puérperas, porque creería la mujer que una vez resuelto su embarazo se acabó el problema. No, se duplica, son escalofriantes. Hoy cuando vemos que más adelante igual vamos a analizar que solo el 15% de la meta esperada de pacientes embarazadas para vacunación, solo el 15% han acudido hasta el día de hoy,
a obtener vacuna. Pero nosotros que somos las personas que estamos tratando a la gente, y más aún las embarazadas, y nos estamos dando cuenta que se están muriendo 2 y 3 pacientes por semana, que hoy la principal causa de muerte este año, de todas las mujeres con muerte materna, la mayor, casi el 50% de muertes está siendo por COVID-19. Imagínese usted que muy probablemente hubiéramos aminorado la muerte materna este año, pero vimos que con el COVID es una de las principales causas, por no decir casi la principal causa de muerte de paciente embarazada y puérpera hoy día. Es escalofriante. Y más escalofriante es cuando vemos las condiciones en las que estas mujeres llegan. ¿Por qué? El estado del embarazo promueve un estado preinflamatorio, y en relación a la tormenta de citoquinas, que son sustancias inflamatorias que van a causar severos estragos a nivel pulmonar y a nivel cardiovascular, hacen que la mujer embarazada no toque, como dicen, tela en este tipo de enfermedad, y se nos acortan completamente los medicamentos y las formas de poderle resolver a una paciente embarazada. Entonces, son 21 muertes de embarazadas, imagínense usted, de mujeres jóvenes. No son mujeres que cursan edades porque la embarazada, la edad no importa. Puede ser, casualmente hace 2 semanas nosotros teníamos con la doctora, se nos estaba pidiendo ayuda con la doctora Pavón, de una paciente de 15 y 16 años que estaba con de un déficit respiratorio grave y que gracias a Dios no murió, pero que necesitaba incluso intubación endotraqueal. Entonces vemos esta gráfica por semana de 21 pacientes embarazadas. Significan 21 pacientes que murieron casi con el 100% de sus bebés, porque son mujeres que estaban embarazadas y llegaron tempranamente o tarde a un centro asistencial y murieron. Pero no sé si tiene usted ahí, doctora, la gráfica de las puérperas. O sea, sí, en el puerperio tiende a ser más escalofriante. La mujer que, obviamente, la letalidad acá en las embarazadas era el 5.8%. En el puerperio aumenta el número de casos porque, obviamente, esas pacientes casi siempre son evacuadas. Es decir, cuando digo evacuadas, son pacientes que tienen enfermedad grave por COVID y que nosotros, los obstetras, por una decisión estrictamente obstétrica, valga la redundancia, decidimos interrumpir el embarazo a cualquier edad gestacional, ¿verdad? O cuando por lo menos tiene algún término de poderse defender a este bebé afuera, pero se duplica la muerte. Y por eso es que cuando mueren puérperas, obviamente es porque ya hemos hecho esa acción de haber evacuado, pero es sumamente deprimente ver estas cuestiones, porque tenemos más o menos 60 muertes, doctora, entre embarazadas y puérperas. De las 89 muertes, son 60 muertes por causa de COVID-19. Ahí está. Por causa de COVID-19. Y aquí estamos por departamento, vemos que son 89 muertes que vamos hasta la semana 32 por cualquier causa. O sea, mortalidad materna, tenemos 89 mujeres fallecidas. Pero miren lo escalofriante, 21 pacientes estaban embarazadas por COVID-19 y murieron, y las otras 39 eran puérperas, o sea, eran puérperas que se desembarazaron o llegaron ya puérperas y murieron. Total, que hoy tenemos 60 pacientes muertas o fallecidas por COVID-19 de las 89 que van hasta la semana 32. Estamos hablando que es un porcentaje sumamente elevado de mortalidad materna, y que este año se nos duplicó la causa de muerte que fue por COVID-19. O sea, sigue siendo ya la principal causa de muerte. Ya no son los trastornos hipertensivos como tal, ya no es la hemorragia postparto, es la mujer que hoy día no se quiere vacunar y que en el curso del embarazo va a ser un número estadística más de mortalidad. Por eso usted, mire, aquí estamos presentándole números, aquí estamos presentándole datos estadísticos de pacientes hondureñas. Estas no son series de casos de países en Latinoamérica, son de Honduras. No se convierta en una estadística más. Yo creo, licenciado Zelaya, que hacia ahí debemos apuntar, hacia la vacunación. Más adelante la doctora va a enseñar la gráfica donde solo el 15% de la meta esperada de vacunación, y trajimos vacunas Pfizer de ARN mensajero. Ya se vacunaron más de 200,000 mujeres en Estados Unidos y se mostró que no había un relato significativo de efectos perinatales adversos sobre el embarazo. Es la vacuna que más se ha observado junto con Moderna, porque son las dos de tipo ARN mensajero. Y solo hemos vacunado el 15% porque las pacientes no están llegando a los centros de vacunación. ¿Qué quiere decir? Que hoy en la semana 32 tenemos 89 muertes. Imagínense si hacemos estudios de predicción cuántas muertes vamos a terminar en diciembre. Sí, realmente. Entonces usted que no está, es escalofriante, realmente se eriza la piel.
Y no, imagínense estos son números, pero imagínense nosotros. Ahora ya contamos, por ejemplo, en el país con intensivos obstétricos. Hablaba yo con mis colegas en el hospital de escuela y es escalofriante. O sea, basta llevar una embarazada a una sala de COVID y darse cuenta con lo que se va a enfrentar y con lo que va a cursar. Así que usted, sigamos. No sé si la doctora quiere ahondar más en estos datos estadísticos, pero realmente son escalofriantes, sumamente escalofriantes. No, usted lo explicó bien, doctor, realmente que, como le digo, tener 30 muertes por cualquier causa, pero que de esas 30, 21 murieron por COVID, ese 70% de las mujeres que murieron, exactamente. Entonces, como lo dijo usted, es preocupante que a estas alturas nosotros solo tengamos 15% alcanzado hasta el viernes, ¿verdad? Hoy me van a actualizar más, pero hasta el 15% de mujeres se han nada más vacunado. Sí, licenciado Jorgito, aquí yo aprovecho sus medios, aquí donde yo le digo a toda mujer, de 100 mujeres embarazadas solo se me han vacunado 15. Sí. Esas 15 por lo menos ya tienen su primera vacuna y si le sucede COVID está protegida. Pero ¿qué pasa con el 85? Mire, es doloroso. Aquí el doctor, cuando nos llamaron de una muchacha de 15 años, que si teníamos cupo para UCI, para ella, porque estaba embarazada. Y a las embarazadas casi siempre les tienen que hacer cesárea, ¿verdad? O provocarles el parto. ¿Por qué? Porque tienen un compromiso pulmonar y esto les agrava. Y también hay una serie de cosas como tormenta de citoquinas y todo hemorragia en el momento, ¿verdad? Porque ahí hay trombosis y esto provoca la muerte en la puérpera, casi embarazada. O sea, solo le sacaron el niño y ya se convierte en puérpera. Pero se está muriendo en las primeras semanas. Exactamente, o sea, de esas 80 que tenemos, 89 muertes, el 67% han sido muertes maternas, embarazo y puérpera. O sea, son mujeres que solo le sacaron el niño, pero que murió y quizás dejó solo su bebé. Bueno, doctora, ¿verdad? Porque lastimosamente no se ha ido a vacunar. Aquí es un mensaje, Jorgito, que mandemos ese mensaje. Nos hemos pasado unos minutos con el permiso de Ale, de todos los compañeros de EFER y todo el grupo, pero ha valido la pena, se lo digo sinceramente. Y reflexionaba incluso en la conversación anterior cuando ustedes decían, la gente sufre, a Ale le pasó, a Alejandra Rivera, su papá con COVID, iba, no le daban información, llamaba, era complicado, a una señora le dijeron, no se preocupe, su marido amaneció bien, y ese bien era, y sin saberlo ella, porque al rato salió otra persona y le dijo, no, desde antier murió su pariente. Entonces son cosas terribles que son las realidades que estamos viendo, por eso hay que vacunarse. Por favor, un minuto, doctora, y un minuto el doctor para que se despidan agradeciéndoles, por supuesto, el que nos hayan acompañado esta mañana. Bueno, a la población hondureña el día de hoy que nos escuchó, estas son realidades, estas estadísticas son reales en el país, quizás hay más, eso no lo podemos negar, no lo podemos discutir, pero que estamos apegados más a la realidad, sí, porque somos la fuente oficial. Mujer embarazada, personas de tercera edad que aún no se han vacunado y que les han dicho que la vacuna les meten un chip, tantas cosas, sáquese de eso, salve su vida, salve la de su familia, salve la vida de su bebé, que su bebé no quede sin mamá, ¿verdad? Hoy le mandamos este mensaje, mujer embarazada, si aún usted no ha llegado a un puesto de vacunación, hoy tome la decisión, no, la vacuna no está haciéndole daño ni al bebé, mucho más bien la protege a usted para no complicarse si le llega a pegar COVID, porque le puede dar, el virus anda circulando y en cualquier momento, pues lastimosamente actúas de esa manera. Tengan buen día y espero las estadísticas, Jorgito, mandárselas la otra semana, que nos hayan escuchado y que hayan aumentado. Gracias, doctora Rosales Pavón. Doctor, por favor, sus palabras finales. Lástima, Jorgito, que bueno, son tan poco duras en estos programas, pero yo quiero dar la conciencia a todos. Y ahorita, cuando yo soy ginecólogo y obstetra, se hicieron grandes esfuerzos por la vacuna, por incluir la Sociedad Hondureña de Ginecología y Obstetricia. Hizo junto a la Secretaría de Salud un enorme esfuerzo, no solo para traer la vacuna, sino previo a documentarse y poder dar el sustento científico de la seguridad de la vacuna. No se da una estadística más. Yo trabajo en un hospital público junto a un montón de médicos y vemos la muerte de la embarazada todos los días.
no se convierta. Usted que está embarazada, no importa si tiene 1 mes de embarazo, 2 meses o está llegando al 9º mes de embarazo, usted se puede morir por COVID-19. Y no solo usted, su bebé. Y puede que su bebé quede bien, pero usted se va a morir y va a dejar un bebé solo. Vacúnese. Tenemos la mejor vacuna en este momento, que es ya el ARN mensajero. Vacúnese, siga sus medidas de bioseguridad, cuídese más en el tercer trimestre cercano al parto o la cesárea, cuídese, vacúnese. Es el mejor consejo, porque independientemente de las variantes, siguen siendo las medidas de bioseguridad y la vacuna lo que nos va a salvar de muerte por COVID-19. Doctor Marcos Calix, muchísimas gracias. Doctora Carla Yadira Rosales Pavón, gracias también. Ha estado aquí en el estudio. El doctor Calix vía Zoom. Nos ha acompañado también el abogado Juan Ramón Monroy, su esposo. Gracias. Gracias, abogado. Loana Varela, Sí. Futura periodista, colega. ¿Colega? Sí. Bueno, bienvenida. Y gracias, abogado. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer conversar con ustedes y las explicaciones y orientaciones que nos han dado, que estamos seguros al 100% que ha servido de muchísimo en la mañana de hoy, en este comienzo de semana. La variante Delta es más infecciosa, se propaga más fácilmente y además tiene una carga viral sorprendente, e incluso un estudio de la Organización de la Salud hecho en China da cuenta de su periodo de incubación, que se reduce de 7 a 4 días, mientras el gremio médico ya ha logrado identificar incluso con pruebas de laboratorio la presencia de la variante Delta. Las autoridades aún aguardan el resultado del laboratorio internacional, aunque en múltiples ocasiones no han descartado que la nueva cepa ya esté circulando en la geografía nacional. Para expertos en el área de la salud, la presencia de nuevas variantes en el país son las responsables del aumento de casos positivos, por lo que están haciendo un patético llamado a la población a no bajar la guardia ni a confiarse por el hecho de tener la vacuna contra el coronavirus. La misma no exenta a una persona a no contraer el virus. De nuevo, gracias a nuestros distinguidos invitados, la doctora Rosales Pavón y al doctor Calix, que han estado con nosotros. A usted, que nos ha visto y escuchado, la gratitud permanente. Alejandra Rivera, Efer Guevara, continúan hasta las 9 en punto de la mañana. A todos y a todas, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.